Respetable público, lucharán 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Y en esta otra, Blue Demon y el Grupo. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los 4 grupos, ídolos de la... La higiene de los alimentos incluye cierto número de rutinas que deben realizarse al manipularlos, con el objeto de prevenir daños potenciales a la salud. Los alimentos pueden transmitir enfermedades de persona a persona, así como ser un medio de crecimiento de bacterias que pueden causar intoxicaciones alimentarias. Los alimentos no vigilados pueden ser un medio de propagación de enfermedades. Hay que considerar que desde el mismo instante de su producción hasta el de su consumo, los alimentos están constantemente expuestos a las posibles contaminaciones, bien sean por agentes naturales o por efecto de la intervención humana. Los alimentos presentan un medio de cultivo ideal para el crecimiento de ciertos microorganismos, bacterias y esporas. Debido al origen de su presencia en los alimentos, estos se pueden dividir en endógenos, es decir, que están presentes en las estructuras internas del alimento, o en exógenos, que se incorporan a los alimentos debido a su procesado o manipulación. En relación con el consumo de los alimentos para los humanos, se puede decir que los microorganismos pueden ser patógenos, es decir, causantes de enfermedades o alterantes de sus estructuras, sabores u olores. Los periodos de incubación de gran parte de ellos son cortos, entre 2 y 10 horas. La higiene es la única garantía de que se mantiene el alimento en buenas condiciones. Hay que pensar que durante la digestión de los alimentos, el ácido clorhídrico del estómago ya es capaz de eliminar muchas bacterias, pero no obstante, se desarrollan algunas enfermedades en los humanos como la salmonelosis, la disentería, la gastroenteritis, diarreas, intoxicaciones alimentarias agudas como el botulismo e intoxicaciones crónicas causadas por hongos. El primero de los pasos recomendados por las autoridades encargadas de vigilar la higiene de los alimentos es que se haga una correcta selección de los mismos ya en el momento de su adquisición. Las carnes deben ser elegidas de tal forma que presenten una textura. Las carnes rojas deben de tener un color rojo brillante en los cortes frescos. Algunas especies de carne como la de ternera deben de tener un color rosáceo. Las carnes cocinadas nunca deben de mezclarse en ningún momento con las carnes crudas. El índice de contaminación es muy alto en este caso. Las carnes, por regla general, si no se van a consumir en 48 horas, lo mejor es someterlas a congelación. Por otro lado, los pescados se pueden detectar con diferentes indicativos. Los pescados frescos deben de oler a mar, no a pescado. Las agallas deben de ser rojas brillantes y no de color marrón. Los ojos deben de ser prominentes y limpios. Si están hundidos, no debe utilizarse ese pez. Las escamas deben de ser brillantes. En otro caso, las verduras requieren un lavado y un enjuague con abundante agua limpia, que permita limpiar las arenas y suciedad que quedan adheridas a la superficie. Por regla general, basta con quitar las primeras capas de piel o las cáscaras para que la verdura quede limpia. Rara vez es aconsejable la limpieza con desinfectantes, debido a que la preparación por calor durante su cocinado elimina generalmente toda bacteria. Se deben desechar las verduras y frutas con golpes o zonas maltratadas. Estos puntos suelen ser focos de bacterias. Por último, en huevos y lácteos, deben de someterse en su origen a una pasteurización que elimina gran parte de los microorganismos patógenos, como en el caso de la leche. La preparación de los alimentos para su cocinado o conserva debe tener presente siempre que el ser humano es el principal origen de gérmenes. Es por esta razón que la higiene en estos casos es obligada para con el cocinero, y se puede garantizar siempre que se cumplan ciertas normas y pasos. Algunos de los más importantes son: las manos deben de estar limpias en todo momento antes de la manipulación y tras parada o descanso. Para ello basta con lavarlas con agua y jabón. Los instrumentos como cuchillos, tablas de cortar, recipientes, deben de tener superficies limpias, sin gotas ni humedades. En cada paso o cambio de alimento deben enjuagarse con agua limpia. Algunas carnes, como la de cerdo, suelen tener un cierto grado de contaminación y su cocción elimina ciertas colonias de bacterias. Las aguas de origen dudoso deben de ser hervidas al menos 20 minutos. Las leches y algunos helados deben de estar pasteurizados.
La mayoría de los alimentos elimina una gran población de agentes patógenos si se alcanzan los 70 grados centígrados en toda la masa del alimento. Un buen recalentamiento diario de algunos alimentos hace que se conserven más tiempo comestibles con garantías de higiene, sobre todo las carnes y los caldos. Nunca mezclar alimentos crudos con cocinados. Los crudos contaminan en breve periodo de tiempo a los alimentos cocinados con que estén en contacto, que por el proceso de cocción ya han disminuido la población de organismos patógenos. En los casos en los que un alimento deba de ser conservado o consumido con posterioridad, debe ser introducido en el refrigerador recubierto de un protector para que no se mezcle con otros alimentos. En el caso de alimentos para bebés, deben ser ingeridos de inmediato. Y en el caso de las latas de conserva que presentan tapas abombadas, o sea, hinchadas, deben desecharse por completo. Antes de prestar su servicio como consumo, deben limpiarse con abundante agua por la zona donde se abrirán. Se debe vigilar en todo momento las fechas de caducidad. Los alimentos más vulnerables a la contaminación son el agua, sobre todo las no potables, las bebidas embotelladas o envasadas, las carnes crudas como el carpaccio, productos de huevo, lácteos como la leche y la mantequilla, pescados crudos como ceviches y escabeches y verduras crudas, también las salsas y los caldos. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I'd remove you. Chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia, io uno innamorato di te. Yeah.